Buenos días, buenos días, buenos días. Buen día, profe. Esperamos un rato los chicos para comenzar. Ok, ok, maestro, ok. Ok. Buen día, chicos. Buen día, profesor. Podemos comenzar la clase. Bien, muy buenos días. ¿Qué tal, Johan? ¿Cómo estás? Bien, entonces, vamos a empezar el día de hoy con un nuevo capítulo que ya habíamos dado una pequeña idea la semana pasada, la clase anterior. Este capítulo va a estar determinado por el capítulo, en este caso, por el tema de factorización. Y su aplicación, en este caso, vendría a ser el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Bien, entonces, para ello te voy a presentar mi pantalla para que se vea. Ya, le presento mi pantalla. Y decimos del siguiente modo, vamos a ver. Ya está. Ahí tenemos, en este caso, algunas, algunas de las cuestiones que nosotros vamos a tratar de avanzar. Bueno, el día de hoy, como vuelvo a repetir, vamos a determinar este capítulo, que es de mucha importancia, y está determinado por el capítulo de factorización. ¿Ok? Entonces, tendríamos este material que es muy importante conocerlo. Ahí está. Y que lo vamos a detallar con mayor énfasis justamente a continuación. Y ahora empezamos. Empezamos entonces el capítulo. El capítulo va a tratar de factorización y su aplicación que va a estar determinado en este caso por el tramo de máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos o más polinomios. Entonces vamos a empezar una pequeña presentación de este capítulo que es de mucha importancia, de mucha importancia. Entonces vamos a empezar entonces con la idea de factorización. Tener en cuenta que la factorización no es otra cosa que un proceso contrario a la multiplicación algebraica. Recuerda tú que multiplicar dos expresiones consistía en encontrar pues un producto de manera tal que al efectuarlo se obtenía un resultado conocido, ¿no? Y a eso le llamábamos producto notable. Bueno, a continuación vamos a hacernos partícipes, vuelvo a repetir, de un nuevo capítulo, en este caso de factorización, ¿no? Ya está. Yo le llamé factorización parte uno, pero lo llamaremos en general factorización. ¿Qué cosa es la factorización? Bueno, nosotros diremos que la factorización es un proceso contrario a la multiplicación algebraica, que consiste en representar o expresar a cualquier polinomio en el producto indicado de dos o más factores algebraicos. ¿Está bien? El producto de dos o más factores algebraicos. En buen cristiano lo tendríamos así, proceso inverso a la multiplicación, por medio del cual cualquier polinomio se puede representar como el producto de dos o más factores que de ahora en adelante le llamaremos también factores algebraicos. ¿Está bien? Ahora la pregunta sería, ¿cómo lo esquematizamos? Bueno, yo lo esquematizaría de esta forma. Por ejemplo, nosotros tenemos un polinomio cualquiera y factorizar consiste en representar este polinomio como la multiplicación indicada de dos o más factores algebraicos, que en este caso van a ser factores primos. Te digo que es el proceso contrario a la multiplicación algebraica porque recuerda que cuando tú multiplicabas estos dos por la identidad de Steven salía él.
Entonces, la factorización es el caso contrario. O sea, ya no voy a multiplicar dos polinomios, sino al contrario, lo que voy a hacer es tratar de encontrar ese producto de dos polinomios si yo tuviese en este caso, el polinomio global. ¿Está bien? A eso se le llama factorizar. Es un proceso, vuelvo a repetir, contrario a la multiplicación algebraica. ¿Ya está? Entonces, la pregunta sería, ya entramos a los detalles de factor algebraico, ¿no? Dice que la factorización es un proceso en el cual consiste en representar a cualquier polinomio en el producto de dos o más factores algebraicos. Entonces, la idea consistiría en saber qué cosa es un factor algebraico, pues, ¿no? ¿Qué será un factor algebraico? Al factor algebraico también se le llama divisor algebraico. Nosotros diremos que él es factor algebraico de él si al dividir él con él me sale un cociente exacto, o sea, no hay residuo. En pocas palabras, la división es exacta. O sea, en pocas palabras, él es divisible por él, en pocas palabras. Vuelvo a repetir, yo diré que él es factor algebraico de él si al dividir él con él, la división es exacta. Eso quiere decir que él es divisible por él, o sea, él se puede dividir por él. ¿Está bien? Entonces, más o menos sería de esta forma, ¿no? Diremos que él, para mí él es f de x, es un factor de este polinomio, sí y solo sí, al dividir él con él, o sea, al hacer la división, esa división es exacta. Eso quiere decir que él es divisible por él. Él es divisible por él. A eso se le llama factor algebraico. ¿Está bien? Él es un factor algebraico. Por ejemplo, aquí el factor algebraico es x menos 4. Para él, su factor algebraico es x menos 4. Pero no solamente él, también puede ser el x menos 2. Cualquiera de los dos. ¿Está bien? Son factores algebraicos porque al dividirlos siempre me sale exacto, no me va a salir un residuo. ¿Está bien? Entonces, eso hay que tenerlo presente. Él es factor también algebraico de él, porque al dividir él con él, me debe salir él. Me sale un cociente exacto, no hay un residuo. O sea, en pocas palabras, él es divisible por él. A él se le llama divisor algebraico. Otro ejemplo, por ejemplo, mira, si yo divido, fíjate, yo diré que él es un factor algebraico de él. ¿Por qué él es un factor de él? Porque al dividir él con él, me sale x menos 1. Es exacto, no me sale un residuo. Como la división es exacta, significa que él es divisible por él o él es factor de él. También decimos que él es divisor de él, factor o divisor que es equivalente. ¿Ok? Entonces, no olvidar ese tipo de situaciones. Ahora, una vez que ya sabemos lo que es un factor, la pregunta sería, de los factores algebraicos, hay algunos que todavía se pueden descomponer y algunos que no se pueden descomponer. El mínimo factor que ya no se puede descomponer le llamaremos factor primo o polinomio primo. ¿Qué será un factor primo? Un factor es llamado primo si y solo si ese factor ya no se puede descomponer. En pocas palabras, no se puede factorizar, valga la redundancia. ¿Está bien? Digo de esta manera, yo llamaré polinomio primo o factor primo a aquel polinomio que no se puede descomponer, como una multiplicación indicada de dos o más polinomios. Es decir, ese polinomio ya no se puede factorizar, es imposible factorizarlo. ¿Está bien? Esa es la idea. Es imposible factorizarlo. Cuando eso ocurre, a eso se le va a llamar polinomio primo. ¿Está bien? O factor primo. Eso tienes que entender, ¿ok? Entonces, a manera de ejemplo o aplicación, mira, yo tengo aquí justo el mismo ejemplo, ¿no? Sabemos que el x al cuadrado menos 1 es x más 1 por x menos 1. Él lo conocemos. Entonces, yo sé que él es factor de él y él también es factor de él. La pregunta es, ¿él será un factor primo? ¿Él será un factor primo? Bueno, sí, porque él ya no se puede descomponer. Yo no lo puedo factorizar a él y él tampoco. Por lo tanto, ambos son factores primos. Yo diré que él es factor primo porque ya no se puede factorizar. ¿Está bien? Ya no puede ser factorizado o no se puede descomponer como quieras decirlo, como quieras entenderlo, ¿ok? Esa es la idea para entender lo que es un polinomio primo. Y tú dirás, no, profesor, ¿y para qué me sirve la idea de polinomio o factor primo y factor algebraico? Lo que pasa es que tú vas a tener que factorizar. Entonces, en algún momento te van a decir cuántos factores primos tiene la expresión al ser factorizado. Entonces, tienes que entender la idea de factor primo. ¿Está bien? Entonces, eso tienes que entender. Y es por ese motivo que es importante ese estudio que hemos hecho en su momento. ¿Ah? Entonces, ahora lo que vamos a hacer a continuación es cómo poder factorizar, porque una cosa es qué es la factorización
qué es un factor algebraico y qué es un factor primo, y otra cosa es cómo factorizar y cuántas formas de factorizar tengo, qué técnicas voy a utilizar para factorizar. Bueno, entonces para eso vamos a hablar de los métodos de factorización. Existen muchos métodos para poder factorizar. El primero de ellos es el más conocido, es el famoso método del factor común. El factor común es un método, el método del factor común se utiliza cuando todos los términos del polinomio, en todos los términos se encuentran algunos términos comunes. O sea, hay una expresión que es común en todos. Entonces, eso es lo que justamente vamos a enmarcar en este método. A ver, te explico. ¿Cuándo aplico esto? Cuando todos los términos del polinomio tienen un factor común, tienen un mismo factor. ¿Y cómo se desarrolla? ¿Cómo lo factorizo? ¿Cómo lo utilizo? Para factorizar lo que hago yo es esto. Voy a sacar o extraer, voy a sacar el término que se repite, pero vas a sacarlo con el menor exponente. ¿Está bien? Ojo, extraigo el término que se repite, ¿sí? La expresión repetida, pero siempre elevada al menor exponente. Elevado al menor exponente lo vas a extraer. Ejemplo, profesor. A manera de ejemplo, imagínate que me pidan factorizar la siguiente expresión. Ya yo me doy cuenta que en todos los términos, hay tres términos, en todos los términos aparece el x por y, el x por y y el x por y. Ese x por y lo voy a factorizar. ¿Por qué? Porque se repiten todos ellos. Factorizar implica que lo voy a sacar, que lo voy a extraer. ¿Está bien? Pero siempre lo vas a extraer con el menor exponente. A ver, como voy a extraer el x, el menor exponente de x es 1. Ah, ya, es por eso que le saco x a la 1. Y como voy a extraer el y, el menor exponente de y también es 1. Lo extraigo. ¿Ya está? Eso quiere decir que he extraído una vez x y una vez y. Fíjate, en el primer término extraje el x. Habían dos, mira, habían dos veces x, o sea, x por x, había x al cuadrado. Uno de ellos lo he sacado y el y también lo he sacado. Como he sacado un x, me queda un x nada más. Como he sacado el y, ya no me queda el y. Y solamente me quedaría 2 por x. Aquí está. El otro, de igual manera, como he sacado el x, lo saqué, me quedó el 3. Y como habían y cuadrado, o sea, como habían dos veces y, o sea, y por y, saqué uno, me quedaría el otro. Y simplemente me quedaría 3y. Aquí había una vez x y una vez y. Lo he sacado ambos y solamente en su lugar me quedaría justamente 1. ¿Está bien? Y ya lo tenemos factorizado. Este polinomio, que es un polinomio de grado 1, y él también es de grado 1, y él también es de grado 1, solo que tiene dos variables, son polinomios primos. ¿Está bien? Yo diré que un polinomio es primo siempre y cuando el polinomio sea lineal. Este polinomio que es lineal es primo, él también es primo, él también es primo. O sea, a los polinomios de grado 1 se le dice primo. ¿Ya? Eso hay que tenerlo presente. ¿Ya? Entonces, él es un polinomio primo, él es un polinomio primo y él también. El objetivo es de que todos los polinomios sean primos. En eso consiste. ¿Me comprendes? Que todas las bases sean primas. Base. Él es una base, base elevado a la 1, base elevado a la 1, base elevado a la 1. El objetivo es que las bases sean primos. O sea, que sean, en pocas palabras, lineales. Ahora, no necesariamente un polinomio que sea cuadrático. Por ejemplo, aquí es lineal, ¿no? No necesariamente si un polinomio es cuadrático no es primo. No necesariamente. Puede ocurrir que sea primo. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el método del factor común consiste, vuelvo a repetir, en extraer el término común que se repite en cada uno de los términos del polinomio, pero siempre lo sacas o lo extraes con el exponente más pequeño. ¿Qué pasaría, profesor, si en todos los términos del polinomio no encuentro un término común, pero sí al comenzar a agrupar, yo encuentro ya no términos comunes, sino polinomios comunes? Bueno, entonces utilizaré la otra vertiente de este método, que es el método por agrupación. O sea, primero agrupo y luego aplico el método del factor común. ¿Cómo, profesor? Yo le llamaré método del factor común por agrupación. O sea, voy a agrupar y voy a encontrar el factor común. Ese factor común va a ser un polinomio. ¿En qué consiste? Consiste en agrupar los términos. Puedes agruparlos de 2 en 2, de 3 en 3, de n en n, ¿sí? La cosa es que al agrupar, tú encuentres factores, o sea, encuentres un polinomio, el cual sea común en todo el polinomio. ¿Está bien? Entonces, entonces, la idea es esa, ¿no? La idea es esa. A manera de ejemplo, ahí está, mira, fíjate, ahí está.
Entonces, lo que yo haría es esto, mira, fíjate, aquí me doy cuenta, por ejemplo, me piden factorizar la expresión, me doy cuenta que tiene 4 términos, pero en todos los términos no aparece el mismo término común, mira, aquí aparece el m, aquí aparece el n, aquí aparece el n y acá aparece el n. En todos no aparece el m, solamente aparecen 2 términos. Por lo tanto, no lo puedo factorizar el m porque el m no se repite en todos, como en este caso. Profesor, vamos a probar con el x. Ya, el x se repite aquí, aquí, pero aquí no se repite. Entonces ya no puedo factorizar el x. No puedo factorizar el x. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Lo que tengo que hacer es agrupar. Voy a agrupar los 2 primeros. Ahora, no necesariamente tienes que hacerlo en ese orden. Yo le he colocado en ese orden para que se vea, pero no necesariamente. ¿Ya? Entonces, hay que tener presente eso. Hay que tener presente eso. ¿Ya? Entonces, no necesariamente. Yo lo estoy agrupando así porque en este caso, me doy cuenta que cuando agrupo él con él y él con él, me doy cuenta que en este grupo aparece un término común y aplico justamente el método del factor común. ¿Cómo lo agrupo? En este caso, agrupo este con este, lo agrupo esto con este. Me doy cuenta que el x se repite, que es el factor común, lo extraigo, elevado al menor exponente, que es 1 el mismo. Como lo he extraído, solamente me quedaría el m aquí dentro, más, como extraje el x, me quedaría el n nada más. Y ya está. Análogamente aquí me doy cuenta que cuando yo lo agrupo, aparece un factor común. ¿Cuál es el factor común que aparece? Es el A. Ese A lo saco y como lo he sacado me quedaría el M más el N. ¿Ya está? Y ahora me doy cuenta que en toda la expresión aparece un polinomio común, fíjate. Él es un polinomio y él es otro polinomio. Polinomio de 2 términos. Binomio, ¿no? Extraigo el polinomio común, hago lo mismo que acá, y simplemente al extraerlo me quedaría x más a, y ya está, ¿no? Y ya está factorizado, él es primo y él es primo. Y ya está. En pocas palabras, hacer el método común por agrupación, solamente lo único que vas a hacer es agrupar y aplicar el caso anterior. ¿Está bien? Los dos forman en realidad un solo método, solo que hay que aprenderlo a manejar. ¿Está bien? Entonces, ese es el primer método, que está dividido en dos, ¿no? Es el primer método. ¿Hasta ahí se entendió, por favor? ¿O alguna inquietud, chicos? Con toda confianza, si tienen alguna inquietud para poder detallarlo. Por favor, algunos comentarios, voy a leer los comentarios, ¿ya? La idea es que ustedes me comprendan. ¿Todo bien, Johan? Johan, ¿todo bien? Hasta ahí, Johan. Tabata, ¿todo bien? Por favor, comenten, comenten, comenten. Si tienen dudas, también comenten, por favor. Si es muy rápido, coméntenlo, por favor. ¿Se entiende la idea? Confírmeme, por favor. Ya, por el momento me dice Johan, todo está bien. Tabata, ¿qué opinas, Tabata? ¿Todo bien también? Tabata, Tabata, ¿estás presente, por favor, amiguita? Estudiante. Ya, pienso que sí, ¿no? Pienso que sí. Ya, todo está bien, ¿no? Ya me estaba asustando, ya me estaba asustando. Muy bien, entonces vamos a seguir, vamos a seguir. Este es el primer método. El primer método lo he dividido en dos para que se pueda entender. El segundo método es el método que nosotros ya lo conocemos. Es el famoso método de las identidades. Profesor, ¿cómo que ya lo conocemos? Lo que pasa es que en este método se utilizan los productos notables conocidos como la diferencia de cuadrados, suma de cubos, diferencia de cubos y trinomio cuadrado perfecto. La diferencia de cuadrados la conocemos, solo que nosotros lo conocemos como a cuadrado menos b cuadrado, ¿no? Ya, en general, a a la 2n menos b a la 2n. En general sería a a la n más b a la n por a a la n menos b a la n. Y listo. ¿Ya? Entonces, hay que tenerlo presente. De igual manera, la suma de los cubos, que sería, en este caso, la suma de las bases, su tercera parte, ¿está? Multiplicado por el primero de ellos al cuadrado, menos el producto de ambos, más el segundo de ellos al cuadrado, que sería 2n, ¿no? Lo mismo para la diferencia y el trinomio cuadrado perfecto, que siempre aparece. Esto siempre aparece. A cuadrado más menos 2ab más b cuadrado, o en general a la n, sería a la n más menos b a la n elevado al cuadrado. O sea que es positivo, aquí le pongo positivo. O sea que es negativo, le pongo negativo. Esas identidades para nosotros no deben de ser diferentes de las que hemos estudiado. Nosotros la hemos estudiado. Entonces no debe de haber ningún inconveniente en ello. Demasiado conocido. ¿Está bien? Entonces, ese es el método que vamos a aplicar para factorizar. Profesor, ¿y por qué motivo voy a usar esto si este es productos notables? Es que date cuenta, mira, cuando yo tengo este polinomio, yo lo factorizo de esta manera. Mira, estoy factorizando producto de dos factores. ¿Ves? Acá también tengo este polinomio, que es la suma de cubos. Lo estoy factorizando. Mira, producto de dos factores. Acá también, ¿no? Solo que este factor es primo al cuadrado, ¿no?
Así lo generaliza. Hay que tener presente ello, ¿ya? Hay que tener presente ello. Entonces, vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Este ejemplo es un poquito, entre comillas, abultado, pero no te preocupes. Vamos a ver si nosotros lo podemos redactar aquí. Bueno, creo que es más que obvio, ¿no? Yo lo que voy a hacer es, voy a agrupar primero. Primero agrupo b cuadrado con c cuadrado con 2bc. Aquí está. Y agrupo menos a cuadrado menos d cuadrado y más 2ad. Factorizo en los tres. Voy a sacar el signo menos. Al sacar el signo menos, todos cambian de signo. Acá sería a cuadrado más d cuadrado menos 2ad. Listo. Y si no me crees, el menos entra. Menos a cuadrado menos d cuadrado menos por menos más 2ad, que es lo mismo. Pero resulta que él es un trinomio cuadrado perfecto. Pero profesor, el doble producto debe estar en el medio. Yo los puedo cambiar de lugar, no te hagas problema. Entonces, él es un trinomio cuadrado perfecto y él también lo es. El de aquí sería b más c al cuadrado. Su desarrollo es él. Y el de aquí sería a menos d al cuadrado. El desarrollo de este es él. Y ya está. Ahora me aparece una diferencia de cuadrados. Fíjate, mira, estoy usando para hacer este trámite de aquí para acá y de aquí para acá, hice esto, utilicé esta identidad. Ahora, como tengo diferencia de cuadrados, voy a usar esto. Sumo las bases, resto las bases. Sumo las bases, sería b más c más a menos d. Aquí está. Por resto las bases, b más c menos a menos d, que sería menos a más d. Ahí está. Y como son lineales, ya son primos, ya está factorizado. Y listo. Ya factoricé mi expresión utilizando este método. El método de las identidades. ¿Se comprendió ese método? ¿Se comprendió el problema? Por favor, confirmen hasta ahí. Voy a andar monitoreando. Tabata, Johan, hasta ahí. ¿Me entendiste este ejemplo? ¿Me entendieron este ejemplo, por favor? Quiero que me confirmen para saber si estamos avanzando de manera adecuada. Por favor, confírmenme. ¿Todo bien? ¿Todo está bien? Confirmen, confirmen, confirmen. Bueno, otro método es el famoso método de las aspas. El método de las aspas. ¿Está bien? Cuando hablo del método de las aspas es porque voy a utilizar, obviamente, el producto en aspa, cuando descompongo dos o más términos. Y a eso empezaré estudiando al método del aspa simple. El aspa simple se utiliza cuando yo tengo este polinomio de esta forma, con dos variables, o de esta manera, o con una variable así. Cuando tengo polinomios de esa forma. ¿Qué es lo que se hace cuando tengo un polinomio de esta forma, o de esta, o de esta? Lo que hacemos es lo siguiente. Simplemente lo que yo hago es esto. Descompongo los extremos. Descompongo él, por ejemplo, él, ¿no? Acá falta el cuadrado, disculpen. Descompongo él con él, o él con él, como quieras, los extremos. Por ejemplo, acá sería A1 por X, A2 por X. Y acá sería C1 por C2. Multiplico en aspa y esa suma de esos productos me debe dar justamente el término central. ¿Está bien? El método consiste, vuelvo a repetir, en descomponer los términos extremos, de manera tal que al sumar los productos nos reproduzca el término central. ¿Y cómo se escriben los factores? Se escribirán de forma horizontal. En castellano, ahí está. Él tiene esta forma, mira, él tiene esta forma, ahí está, se parece a él, mucho a él. ¿Qué es lo que hago yo? Ah, ya, descompongo los extremos. A ver, lo copio, descompongo esto y descompongo esto. Este 8 lo descompongo como 4x por 2x, porque es 8x al cuadrado. Y este 15 lo descompongo como menos 5 por menos 3. Profe, ¿puede ser 5 por 3 también? Claro. También puede ser 15 por 1, claro. Pero tú tienes que buscar la forma adecuada, de tal manera que al multiplicarlo y sumar ese producto en aspa, me tiene que dar el término central. Me debe de arrojar ese término. Me debe reproducir ese término central. Es por eso que yo estimo que sea menos 5 y menos 3. ¿Por qué? Porque él sería menos 12 y él sería menos 10. La suma es menos 22. Aquí está, lo estoy cotejando. Una vez que eso encajó perfectamente, los factores serían así, en forma lineal. 4x menos 5, ahí está, por 2x menos 3, ahí está. Y ya lo tengo factorizado. Dime, ¿entendiste el método de las identidades y el método del aspa simple? Por favor, coméntame, no me comentaste hace un momento, coméntame. ¿Me comprendiste? ¿Me comprendiste, por favor? Confírmame si estás atento. Por favor, Johan, Tabata, ¿estamos ahí? ¿Todo bien? Hasta el momento, ¿me entendieron? La primera parte es la parte un poquito más, la más elocuente, la más sencilla. Por favor, quiero que me indiquen si me entendieron. Johan, ¿me entendiste? Tabata, ¿me entendió?
Confirme, por favor. Ya, sí, me dice por ahí, ¿no? Excelente, profesor, dice. Ya, perfecto, perfecto. Ya está. Ojo, el método de aspas, recién estoy usando el primer método de aspas. Hay 3 métodos para el aspa. El aspa simple, que es el más sencillo, el aspa doble y el aspa doble especial. ¿Está bien? El aspa doble se utiliza cuando tengo un polinomio y me piden factorizar un polinomio que tenga esta forma, que tenga un polinomio de variables x y, perdón, x y y, de tal manera que sea cuadrático en el x y lineal al final. O sea, forme los términos cuadráticos, yo le llamo así términos cuadráticos, los términos lineales cruzados, yo le llamo término cruzado, y los términos lineales y el término independiente. O sea, tiene que aparecer el término cuadrático para x, el término cruzado para x y y, el término cuadrático para y, el término lineal para x, término lineal para y el término independiente. Esa es la forma que tiene que tener. Si yo tengo un polinomio de esta forma, ¿cómo lo descompongo? O sea, ¿cómo lo factorizo? Se factoriza de esta manera. Primero vas a hacer lo siguiente. Vas a aplicar el aspa simple en estos 3 primeros. El aspa simple. Descompones como ya has aprendido. Luego te olvidas de él y haces el aspa simple con este y este, aquí. Él por él, me tiene que dar él. ¿Está bien? Segundo. Y tercero, para rematar, te olvidas de todo lo que está aquí. De esto y de esto. Y solamente haces el aspa simple con él y con él. Descompón, se supone que debe estar compuesto, multiplicas en aspa y tiene que salirte justamente el del medio, este de aquí. Y una vez que lo tienes así y está bien, simplemente lo colocas en forma lineal. ¿Está bien? Ahora, si falta algún término, ya sabes que lo vas a completar con cero. Y siempre los factores, siempre de forma horizontal, igual que el aspa simple. Ejemplo. Mira, tiene la forma, mira, término cuadrático para el x, término cuadrático para el y, término cruzado, x con y, siempre es la mitad, y siempre aquí colocas el lineal para x, lineal para y el término independiente. Tiene que ser de esa forma. Primer paso, calculas el aspa simple aquí, estos 3 primeros aquí, o sea, estos 3. Por eso que puse el primer aspa simple. 3x al cuadrado es 3x por x, y y cuadrado es y por y, ya está. Vamos a ver, 3x por y más x por y sería 4x por y. Funciona. Hasta ahí perfecto. Segunda aspa simple. Ahora cojo los extremos. Me olvido de este que está acá. Este no está. Sería este y este. Entonces descompongo el 1 por 1. Puede ser menos 1 por menos 1 también, pero de forma adecuada le voy a poner 1 por 1. Ya, multiplico. Y por 1, y, segundo aspa simple. Y por 1, y, sería y más y, 2y. Encajó. Profesor, ya está, ya eso es todo. No, falta un aspa más. ¿Cómo? Ahora tienes que hacer los extremos. Y tiene que darte este que está aquí, el que quedó flotando, el que habías anulado. 3x por 1 sería 3x. Y x por 1 es x. La suma es 4x, encajó. Una vez que encaja el tercer aspa simple, significa que esto ya está correctamente determinado, ya está correctamente descompuesto. Si falla uno de ellos, si el tercero falla, significa que está mal, por más que los 2 primeros estén bien. El tercero es para rematar, para reforzarlo. Entonces, mi factor lineal sería así, o sea, esta expresión sería así. 3x más y más 1 de forma lineal por x más y más 1 de forma lineal. Y listo. Y ya lo tenemos de esa manera. ¿Listo? Ya está escrito, en este caso, ese polinomio descompuesto por el método del aspa. Listo. La pregunta sería, profesor, ¿es el único, bueno, es el segundo método de aspa, ¿no? El método de aspas, primero el aspa simple, ahora estudiamos el aspa doble. Profesor, ¿habrá otro aspa? Sí, el aspa doble especial. El aspa doble especial se utiliza cuando normalmente el polinomio es de grado 4. Mira, el polinomio es de grado 4. 4, 3, 2, 1 y el término independiente. Solo tienes que analizar para una variable. Basta que analices para una variable. La otra variable debe ser constante. ¿Está bien? Pues yo simplemente me fijo que es de grado 4. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo se desarrolla? Ya, es muy parecido a él en algo, no en todo. Lo que vas a hacer es esto. Vas a descomponer, aquí se descomponen los extremos. Este extremo con este extremo. No empiezas con estos 3, no. Empiezas con los extremos. Descompones.
Descompones. Haces el producto en aspa, el por él y el por él. Te va a salir un resultado que se acerque bastante al término central. Ojo, no necesariamente tiene que darte el término central, pero sí se le debe de acercar bastante. Yo no sé cuánto me saldrá. Que se le acerque. Yo no sé cuánto saldrá. Digamos que me salga una expresión acá. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Voy a restar el término central con este que está aquí, con el que te salió. Y ese resultado que tú tienes lo vas a descomponer aquí debajo. Aquí lo descompones, aquí. Una vez descompuesto él, aplicas aspa simple aquí. El por él tiene que darte él, y el por él con él por él te tiene que dar el de aquí. ¿Ya? Te tiene que dar, o sea, cuando tú haces el aspa, él con él y él con él, me debe dar justamente él. Así, me debe dar él. Ejemplo, para que me entiendas. Factorizar este polinomio. Mira, es de grado 4, como te decía. Para polinomios de grado 4, comúnmente se utiliza el aspa doble. Mira, 4, 3, 2, 1, término independiente. ¿Qué se hace? Primer paso. Descompone los extremos. El x a la cuarta es x al cuadrado por x al cuadrado. Y el 6 es 3 por 2. Vamos a sumar, ¿ya? Sería x al cuadrado por 2, sería 2x al cuadrado. X al cuadrado por 3 sería 3x al cuadrado. La suma es 5x al cuadrado. Eso es lo que tú tienes. Ya, ahora lo que voy a hacer es restar el término central con lo que te salió. El término central es 9x cuadrado. Lo que me salió es 5x cuadrado. Entonces la diferencia yo le llamo error, o lo que falta, lo que se necesita, es 4x al cuadrado. Ese 4x al cuadrado lo vas a descomponer acá. Acá se descompone. Aquí. Pues sería así, ¿no? 4x por x. También puede ser 2x por 2x, pero yo lo voy a poner así. ¿Para qué? Ahora voy a aplicar el aspa simple acá. Para que le aplicar el aspa simple sería x al cubo. Acá sería 4x al cubo. La suma sea 5x al cubo. Tiene que darte el aspa simple. Vamos a ver, tiene que encajar aquí y también acá. Acá sería así. 4x por 2 sería 8x y x por 3 sería 3x. La suma sería 11x. Encajó. Quiere decir que está bien factorizado. Ahora sí. ¿Y cómo sería mi polinomio? Mi polinomio sería así. X al cuadrado más 4x más 3. Aquí está. Por x al cuadrado más x más 2. Pero él todavía se puede descomponer por aspa simple. Él es x por x, 3 por 1. Sería x más 3 por x más 1. Aquí está. Por este polinomio que no se puede descomponer. Este es un polinomio primo, mira, ahí es cuadrado. Ya está factorizado. Y ya tenemos el método del aspa doble especial. ¿Se entendió esos dos métodos, por favor? ¿O tienen alguna inquietud todavía? Por favor. ¿Se entendió el método del aspa doble y el aspa doble especial? Es un poquito, ¿no? Un poquito engorroso, pero en el momento adecuado nosotros vamos a detallarlo y vamos a encaminarlo, ¿no? Más o menos se entendió, por favor, si tienen alguna inquietud por ahí. Johan, Tabata, por favor. ¿Todo bien? ¿Estamos ahí, muchachos? Muy bien, vamos a continuar. Otro método es el método de los divisores binómicos, que es el último método que vamos a aprender. Pues hay varios métodos, ¿no? Creo que son como 5 métodos, ¿no? El método de los divisores binómicos, ¿sí? Es aquel método que se utiliza cuando yo quiero factorizar un polinomio cualquiera y que admita como factor algebraico un polinomio lineal de esta manera. ¿Está bien? Entonces, para factorizar un polinomio, lo primero que tenemos que tener como idea son dos conceptos. El primer concepto es el cero de un polinomio y el segundo concepto es cómo calcular los posibles candidatos a ser ceros de un polinomio. Y para eso voy a poner un ejemplo. ¿Qué es el cero de un polinomio? Vamos a poner un ejemplo. Ojo, antes de factorizar, primero tengo que tener en cuenta estos dos conceptos. Lo que es el cero de un polinomio y cómo calcular los posibles ceros de un polinomio. ¿Está bien? Eso tienes que tener presente. ¿Ya? Entonces, para calcular entonces los ceros de un polinomio, lo que voy a hacer es esto. Imagínate que tengo este polinomio. Está dado de esta forma. Entonces, yo al X le voy a dar valores, pues le puedo dar cualquier valor, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imagínate que le ponga 1. Le pongo 1, lo reemplazo. Sería 1 al cubo, menos 7 por 1 que es 7 y más 6. Sería 0, ¿no? Como este valor de 1
al reemplazarlo, hizo que el polinomio se anule, o sea, que salga cero, automáticamente digo que este valor de 1 es un cero de un polinomio. O sea, ¿qué es el cero de un polinomio? Es aquel valor de la variable que anula el polinomio. Profesor, ¿será el único valor para x que anula el polinomio? O sea, ¿será su único cero? Bueno, vamos a buscar para x igual a 2. Tú lo reemplazas y también te va a salir cero. Ah, eso quiere decir que el 2 también es un cero del polinomio. Profesor, un polinomio, ¿cuántos ceros puede tener? Ah, eso no se puede saber, pero se puede aproximar. Hay candidatos para saber quiénes son los futuros o los posibles ceros. Entonces, ¿cómo se calculan los posibles ceros? Ah, ya, acá está. Para calcular los posibles ceros, o sea, los candidatos a ser ceros, no es que sean ceros, ¿ah? Son candidatos, son posibles que sean ceros, no necesariamente son ceros. ¿Está bien? Lo que voy a hacer es esto, los posibles ceros, ahí está, posibles ceros, se calculan así, más menos. Y como es un polinomio, se supone que ese polinomio debe tener término independiente y debe tener coeficiente principal, ¿no? Entonces, ¿cómo se calculan los posibles ceros? Se calcula así, dividiendo los números que dividen al término independiente, o sea, los divisores del término independiente, sobre los divisores del coeficiente principal. Por ejemplo, aquí, ¿quiénes dividen al 6? Lo divide el 1, el 2 y el 3 y el 6. Entonces, los divisores serían 1, 2, 3 y 6. ¿Y quiénes dividen al coeficiente principal, que es 1? ¿Quién divide el 1? El 1. Entonces, hay varios candidatos. 1 entre 1 divido, luego divido 2 entre 1, 3 entre 1 y 6 entre 1. Sería más menos 1, más menos 2, porque el más menos es para cada uno, más menos 3 y más menos 6. ¿Quiénes cumplen? Por ejemplo, en este problema cumple para x igual a 1 y x igual a 2. Son candidatos, o sea, todos son candidatos, pero solamente dos de ellos cumplen, como en este problema. ¿Está bien? Entonces, eso es lo primero que tengo que conocer. Ya, profesor, pero ¿cómo se factoriza? Pues, ya, empiezo con el ejemplo para que me entiendan. Este es un polinomio cualquiera y me dicen factorizar. ¿Cómo se factoriza un polinomio cualquiera? Primer paso, calculo los posibles ceros. ¿Cómo se calculan los posibles ceros? Fácil, ya te enseñé. Más menos, divisores del término independiente sobre divisores del coeficiente principal. ¿Quiénes dividen al término independiente? Ya, profesor, el término independiente es 4. Solamente el valor numérico, mucho cuidado. No me interesa su signo. ¿Ya? Entonces, solamente el valor numérico. ¿Quiénes dividen al 4? El 1, el 2 y el 4. ¿Y quiénes dividen al 1? Coeficiente principal, mira, coeficiente principal. ¿Quiénes dividen al 1? 1, 1 entre 1, 1, 2 entre 1, 2, 4 entre 1, 4. Más menos por la regla, siempre positivo o negativo. Ya calculé los posibles candidatos. Primer paso, calculo los posibles candidatos. Primer paso. Segundo paso, lo que voy a hacer es calcular los ceros del polinomio. O sea, primer paso, calculas los posibles, los candidatos a ser ceros. Segundo paso, vas a calcular los ceros. Entonces lo vas a elegir de acá, pues, ¿no? Primero empiezo con el 1, con el 1, con el 1. Con el 1 sería así. Con 1 positivo, luego pruebo con 1 negativo. Luego pruebo con 2 positivos, con 2 negativos. 4 positivos, 4 negativos. O sea, tengo 6 posibilidades. Empiezo con el 1 positivo. Si al x le pongo 1, reemplazo el x en 1 acá. Sería así. 1 a la quinta, 1, más 5 por 1, 5, sería 6, más 7 por 1, 7, 6 más 7 es 13, 13 menos 1 es 12, porque él es 1 al cuadrado 1, 12 menos 8 es 4, porque él es 8 por 1, 8, 12 menos 8 es 4, y 4 menos 4 es 0. Uy, se anuló. O sea, él es un 0. Ah, profesor, ya le entendí. Él es un 0. Sí, él es un 0. Otro 0, profesor. Si quieres prueba con el menos 1. Creo que no te... Bueno, sí te va a dar, ¿no? Para el valor de menos 1, tú reemplazas y también te va a salir 0. Reemplaza. Profe, y para el valor de menos 2, también tú lo reemplazas, te debe de salir 0. Profe, ¿habrá algún otro candidato? Sí. También cumple bueno, el menos 2 cumple 2 veces, ¿no? Ya no hay más acá, ya no hay más, ya no hay más. Es más que suficiente. Entonces, una vez que has hecho, el primer paso, calculas los candidatos. Segundo paso, calculas los ceros. Tercer paso, aplicas el método de Ruffini. Profesor Ruffini, yo me acuerdo, eso era división algebraica. Acá también lo vas a usar. ¿Cómo lo uso, profesor? Fácil. Colocas los coeficientes de tu polinomio que quieres factorizar. Tiene que estar completo y ordenado, ya sabes, de forma descendente.
1, 5, 7, menos 1, menos 8, menos 4. Aquí está. Al lado izquierdo vas a colocar el primer cero, los ceros. Acá colocas los ceros. El primer cero sería 1. Y resuelvo, ¿no? El 1 cae, 1 por 1 es 1, 5 más 1 es 6, 6 por 1 es 6, 7 más 6 es 13, 13 por 1 13, aquí está, 13 menos 1 es 12, 12 por 1 es 12, 12 menos 8 es 4 y 4 por 1 es 4 y la suma sería 0. Tiene que salirte 0 porque lo anula. Ya está. Una vez que has hecho eso, ahora otra vez vas a aplicar Ruffini. Profesor, ¿cuántas veces? Como te dan tres ceros, como has encontrado tres ceros, lo vas a hacer tres veces. Ya va la primera, ahora la segunda. Profesor, ¿y quiénes van a ser los coeficientes ahora? Los que te han quedado, estos. Y acá colocas el segundo cero. El segundo cero es menos 2. El primero de ellos va a caer, cae, sería 1 por menos 2, sería menos 2. 6 menos 2 es 4, 4 por menos 2 es menos 8, 5, 5 por menos 2 menos 10, la suma sería 2, la suma es 0. Profesor, ¿ya casi se acaba? Sí, ya casi se acaba. Ahora, ¿voy a hacer nuevamente con estos coeficientes? Sí, porque hay un 0 más. Ya, otra vez aplico Ruffini, coloco el último 0 que me salió. Ya, con estos que quedan, el 1 cae, 1 por menos 1 es menos 1, la suma es 3, el producto es menos 3, la suma es 2, 2 por menos 1 es menos 2 y finalmente se anula. ¿Cuál sería mi polinomio factorizado? O sea, ¿cómo lo factorizo a él? Fácil. Recuerda que él es igual a 1, 2, ya, entonces, ¿cómo lo factorizo, profesor? Fácil.
Un momento, ahí vuelve el profesor ya.
Bueno, buenos días, chicos. El profesor me acaba de informar que se le ha ido completamente el internet. Al parecer es un problema ya de él. Entonces podríamos recuperar la clase el lunes luego de la asesoría psicológica. Una disculpa, más bien, chicos. Es un problema que ya escapa de nosotros. Entonces nos estamos viendo a las 10:30 para la siguiente clase. ¿Sí? Cuídense.